Vamos a ir a nuestro primer invitado de la mañana. Bueno, las elecciones de octubre ya ahora empiezan a estar como el próximo hito que tenemos electoral en nuestro país y las consultoras hacen un trabajo que lo pudimos constatar durante las últimas internas, que es fundamental para ir teniendo una idea que fue muy ajustada a lo que era realmente el resultado de las elecciones. Tenemos con nosotros a Eduardo Botinelli, él es sociólogo y director de la consultora Factum. Buenos días, ¿cómo estás, Eduardo? Buenos días, Buen un día. gusto estar con ustedes. Bienvenido. Tenemos que preguntarte muchas cosas respecto a algunas, bueno, lo que venimos haciendo, ¿no? Evaluando desde las distintas perspectivas de las consultoras, a ti como sociólogo y con todo el trabajo que hacen en Factum, sobre las elecciones internas, las perspectivas para octubre. Pero antes yo te quería preguntar para que entendamos cómo funciona este sistema de encuestas, porque a veces nos llaman, ya a esta altura cuando nos llaman no sabemos si nos van a pedir la plata de nuestro tío, de nuestra abuela, de que si el dólar, no sé qué, o nos van a hacer una encuesta de verdad seria. Entonces, para también saber cómo es que se hacen las encuestas, ustedes ya empiezan a preparar lo que va a ser la encuesta para octubre. Entonces, contanos un poquito cómo es la metodología, cómo funciona esto de las encuestas que hacen para intención de voto, para cómo va a ser la participación. Bueno, a ver, sí, hay distintas metodologías, ¿no? Es decir, está la llamada telefónica, que es la más usada, llamada telefónica celular, donde, claro, es verdad, está habiendo mucho tráfico de llamadas o dudas sobre, bueno, ventas o intentos de estafas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, hay una identificación siempre de la persona que llama, un número de contacto que se brinda a la persona por si quiere corroborar cualquier cosa. Y bueno, y se le va a preguntar cuestiones que no conducen a una estafa, digamos, es decir, cuando las estafas tienen más que ver con cuestiones más de la vida personal o de tratar de indagar nombres, ¿no? O hacerse pasar por personas. Bueno, acá la idea es clara, ¿no? Es decir, bueno, empezar a preguntarle sobre sus opiniones. Pero después hay otras técnicas. La encuesta cara a cara es una que se usa cada vez menos, pero se sigue usando. Es decir, bueno, pero no es porque no es parar a la gente en la calle a preguntarle, se seleccionan manzanas, en esas manzanas se seleccionan hogares y se va a esos hogares para hacer la encuesta, ¿no? Es decir, es en el hogar de las personas. Y después están las encuestas online, que también puede haber a partir de correos electrónicos o de algún mensaje por servicio de mensajerías o por redes sociales, ¿no? Que aparezca una publicidad que diga, bueno, invita a contestar una encuesta o que le reciban en algún inbox. Esas son un poco las metodologías que son las más comunes. Y la idea por qué llegamos a que una muestra de 900 casos termina siendo representativa, es que justamente la muestra que se diseña tiene un componente de aleatoriedad y tiene un componente de proporcionalidad, digamos, de los distintos perfiles de la población. Es decir, no se hacen todas las encuestas en Montevideo, se distribuyen en todo el territorio nacional, no se hace solo con mujeres, se hace una composición que refleja lo que es la distribución poblacional en términos de sexo, en términos de edad, en términos de nivel socioeconómico, es decir, eso ya más territorial muchas veces. Entonces, todas esas variables están arriba de la mesa para poder llegar a los resultados que obtenemos en las encuestas. Perfecto. Ahora, hay varias cosas para analizar, ¿no? Se ha hablado mucho de la baja participación histórica, voces que dicen que tiene que ver con el frío, bueno, con la Copa América, las vacaciones, otros que argumentan que es por desinterés en el sistema político. Pero creo que también otro análisis que se puede empezar a evaluar es qué pasa con las candidaturas femeninas, ¿no? El caso de Carolina Cose, si es más una derrota o una consolidación de liderazgo. El caso de Laura Raffo también, si perdió por más del margen que se esperaba, qué va a ser de su futuro político. Bueno, se puede meter el de Carolina H., Sae González. En fin, ¿qué pasa con las mujeres en política y particularmente con las candidaturas? ¿Qué evaluación haces por lo menos de esto? Bueno, primero con el tema de la participación, siempre hay una excusa para encontrar por qué la gente no fue, porque cada elección se busca cuál fue el factor, ¿no? Si siempre hay un factor o podemos buscar alguna explicación, pero siempre el resultado es el mismo, es que en realidad las explicaciones no pasan por ahí. Es decir, el frío sí puede ser un factor. De las últimas 5 ediciones, la primera fue en abril, no hacía tanto frío.
y votó el 54%, es decir, bueno, un nivel de participación mayor. Era la primera vez que se hacía, la gente todavía no tenía claro que era voluntario, es decir, había mucho ruido. Sí, pero ahora fueron 400.000 personas a votar al Frente Amplio, entonces la gente que vota al Frente Amplio tiene menos frío que... Bueno, por eso también, ¿no? Es decir, el frío es para todos, ¿no? Es decir, la Copa América, bueno, hay mucha gente que no le interesa el fútbol, pero además... Las vacaciones podían ser un Las vacaciones. poquito. El tema que siempre, en 2019 era otra cosa, en 2014 era otra, en 2009 era otra, bueno, en realidad es que atrás de eso hay algo que es más fuerte, quizás sea ese punto de lejanía de los partidos, de desinterés, de que los propios partidos no transmiten bien lo que está en juego en una elección interna. El nombre no ayuda, porque llamarle elección interna a una que en realidad define mucho más cosas que una cuestión meramente interna, también lleva a confusión. Es decir, bueno, ahí hay un montón de factores que tienen que ver con la participación. Sin dudas, el tema de las mujeres en política es un tema que aparte viene siendo estudiado en Uruguay hace mucho tiempo, de las dificultades que ha habido en el país, que tiene un adelanto en un montón de cosas y tiene un retraso en términos comparados del volumen de participación de las mujeres en política. Y claramente cuando más se asciende en la escala jerárquica, bueno, más difícil es para las mujeres, tanto a nivel político como a nivel de empresarios, sobre todo en grandes estructuras. Pero en el punto de la política es claro que hay acciones que se han llevado que por un lado que han suscitado grandes discusiones, ¿no? Con oposición y con gran activismo. Por ejemplo, cuando se instaló la cuota de participación de género, ¿no? Es decir, buscando una mejora de la participación de mujeres en la política, que tuvo una incidencia en la composición en el Senado. ¿Por qué? Creció significativamente la cantidad de mujeres en el Senado. No en diputados, porque el sistema de elección de diputados lleva a que en realidad entran menos personas por cada una de las listas a la Cámara de Diputados. Y como las elecciones por lista, o sea, por partido y por lista, entonces las mujeres que en general van en el tercer lugar, ¿no? Claro. O en el segundo, bueno, lo que sucede es que si se elige una sola persona de esa lista, la mujer no entra. Entonces el impacto sobre la Cámara de Diputados fue menor. Lo que no ha estado tan en discusión, incluso en los gobiernos del Frente Amplio, es la paridad en los gabinetes, por ejemplo, ¿no? Y eso no ha estado en discusión en forma fuerte. Sí, el otro día, por ejemplo, nos marcaba la directora de otra encuestadora las opiniones que son muy polarizadas cuando uno habla de una mujer a veces en política, ¿no? En base a encuestas que han hecho, han detectado que es una especie de amor o odio, ¿no? No hay un punto medio allí. Sí, sí, sin dudas. Y el otro punto es también, en esto que del espacio de las mujeres, tiene que ver con, bueno, cuánto está, porque por un lado podemos decir, bueno, hay un tema de deseabilidad social, ¿no? Es decir, bueno, sí, a mí me parece que sí, las mujeres tienen que participar más, ¿no? Tiene que haber más mujeres. Ahora, ¿cuánto eso después se transforma en acción? Sí, es decir, cuando el momento de ejercer el voto, eso significa, bueno, ¿cuáles son los factores que se ponen arriba de la mesa? Y claramente, el ser mujer no es un factor primordial, porque en definitiva, si todas las mujeres votaran mujeres, es que tendrían un mejor resultado. Y ahí está viendo claro, claramente, a ver, y es lógico y es esperable, no se espera que el comportamiento sea ese, ¿no? Sino que el tema es que hay características personales y hay cuestiones políticas que pesan. Y culturales. Sí, claro. Sí, sí. Me refería, digamos, en la parte anterior un poco a esos factores culturales. Claro. Pues, en la deseabilidad, digamos, es decir, decir que sería mejor, pero después, claro, culturalmente no se nos cuesta aceptar el liderazgo femenino. La foto no sale. ¿No? No. La foto no sale. ¿Se ha realizado alguna encuesta de si tiene que ser obligatoria las internas? No tenemos alguna, digamos, porque entró muy en discusión ahora este punto, ¿no? Sí. Es decir, ya cuando estábamos muy sobre la fecha de las elecciones y no lo hemos hecho. Es probable que empecemos a investigarlo justamente porque, bueno, a ver, ¿cuál es el tema? En realidad, si está participando poca gente, es probable que no haya un gran interés en que sea obligatoria. Porque quien tiene posibilidades de manifestar, estar a favor de que sean obligatorias es la gente que ya va.
la gente que no va es poco probable que sea proclive a hacerlas obligatorias, ¿no? O sea, el resultado se puede traducir entonces, se puede traspolar ahí. Habría que hacerlo. En principio, las hipótesis A veces de somos trabajo hijos son del esas, rigor, ¿no? ¿no? Y Bueno, decimos, bueno, si me obligan voy, no tengo problema, pero si no me obligan... Es que el pero tema- capaz que sí, decimos, Capaz que tendrían oblíguenme que y ser voy. todas voluntarias, además. Bueno, ahí hay toda una Bueno, discusión claro, muy hay importante dos que se está dando, escuelas, por ejemplo, ¿no? en Chile, ahora en algunas discusiones que está habiendo, pero ha habido en muchos países, que tiene que ver con o un sistema voluntario o un sistema obligatorio. Y cada uno tiene sus defensores y detractores Claro. por muchos motivos. Lo que sí está estudiado claramente es que una elección de voto voluntario elitiza las decisiones. Es decir, la participación tiende a estar sesgada fundamentalmente por un tema educativo, por un tema territorial y por un tema de interés en la política, ¿no? Entonces, quienes participan, y en general clases más altas, ¿no? Que están asociados a todos esos componentes. Entonces, lo que sucede es que quienes deciden terminan siendo un segmento de la población que tiene características distintas al resto que no participa. La obligatoriedad lo que hace es que esos sectores que suelen estar más alejados de la política, por lo menos participen, y para participar suelen acercarse a conocer un poco más. Eso Que es un poco permite esa idea. que tengamos una sociedad, se nota mucho en los países en donde no es obligatorio. Aquí hay como un conocimiento de lo que está pasando, porque aunque sea cerca de las elecciones, todos intentamos saber un poco más. ¿Cuáles te parece que son los temas que van a estar arriba de la mesa y que tienen que estar arriba de la mesa? Porque los que van a estar, creo que todos lo sabemos, economía, seguridad. ¿Cuáles tienen que estar sí o sí, a ver si mueven un poco también el interés y la aguja a la hora de a quién elegimos para dirigir nuestro país? Bueno, sí, sin duda los temas, porque hay dos, yo creo que hay dos temas que ahí en la pregunta lo decías, ¿no? Es decir, bueno, cuáles pueden estar y cuáles tienen que estar, ¿no? Es decir, como dos cuestiones distintas, porque una cosa es lo que puede rendir para una campaña electoral y en términos de discusión, y otra cosa es la proposición desde el punto de vista político de instalar temas que quizás no están arriba de la mesa, ¿no? Exacto. Claramente, para poner un ejemplo del último tiempo, hace un tiempo el tema pobreza infantil no estaba arriba de la mesa, ¿no? Hoy todos los partidos lo utilizan, ¿no? O lo utilizan, lo están discutiendo, están proponiendo, están todos hablando de lo mismo. Es verdad, tenemos un problema enorme. Entonces, ¿qué tiene que estar? Tiene que estar. El problema es si es un diferenciador desde el punto de vista de estrategia electoral. Y ahí es cuando hay un poco esa tensión entre la estrategia electoral y los temas importantes del país. Porque, a ver, por ejemplo, las discusiones sobre modelos de país en términos profundos, hay poco. En realidad, en general, se discute mucho más temas coyunturales o temas particulares que un modelo. Muchas veces ese modelo está detrás, es decir, claramente, cuando uno hace una propuesta hacia un lugar es porque tiene un modelo, pero no hay discusiones... No se explicita, no está claro, ¿no? No está claro digamos, y es difícil hasta que confronten las diferencias, ¿no? Justamente las diferencias se ven en cuestiones muy menores o hasta personales y mucho menos en las cuestiones más macro, ¿no? Pero seguridad, economía, empleo, educación son los temas que claramente van a estar arriba de la mesa. Salud se puso ahora arriba de la Salud mesa, ¿no? empieza a estar arriba de la mesa también, sí, Claro. por las distintas... La última y rapidito, Botinelli, ¿cada cuánto se van a estar haciendo encuestas de acá a octubre? Y seguramente entre un mes y medio, más o menos cada mes y medio, digamos. Cada mes y medio cada vamos 6 a tener- semanas, digamos, es probable que haya como una secuencia de 4 o 5 encuestas de acá hasta octubre. La foto no tiene por qué ser la misma que las internas, ¿no? De hecho, cambia bastante el escenario por lo general, ¿no? No, sí, la elección interna, en la medida que tiene características totalmente distintas a la elección nacional, empezando por el voto voluntario, Claro. no es extrapolable a lo que pueda pasar en octubre. Más allá de la proyección que cada uno puede hacer, ¿no? Sí, sin dudas. A ver, esta última muestra una foto relativamente parecida a lo que estaban mostrando las encuestas, Sí. pero no significa nada porque en las anteriores, en todas las instancias anteriores, no hubo una correlación, digamos, entre la participación interna y el voto en octubre. Así que estaremos atentos a ver qué van diciendo esas encuestas. Cuando tengas la primera, ya te estamos convocando para que vengas y nos cuentes acá en Modo País cómo viene. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Gracias a vos.